los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos escuchan a través de Radio La Primerísima, las 5 de la mañana con 4 minutos en la mañana, 2 de la tarde con 4 minutos en la tarde. Estamos a los cuatro vientos en Radio La Primerísima, en vivo por la mañana, reprisa a las 2 de la tarde, en Extra Plus, canal 37 en la televisión abierta, 78 en el cable, y en RTV, canal 72 para el cable en Buaco y Chontales. Buenos días, Tirsa, buenos días. Buen día. William. Buenos días. Y buenos días, Javier, que debe estar en camino, seguramente atrasado por alguna cosa, pero ya no debe tardar en estar con nosotros. Buenos días a todo el mundo, pues. No podemos hablar mal del que está ausente, por lo tanto no podemos hablar mal del Real Madrid, aunque está aquí su representante principal. La actriz es peor que Javier en la fanática. Bueno, dice Javier Yo no soy representante de Javier. Pero del Real Madrid, sí. Del Real Madrid, No, hablamos del Real Madrid. Imagínate que se fue al estadio del Barça y es fanática del Real Madrid. ¿Cómo será? Al estadio del Barça, en Barcelona. Sí, Sí. sí. Morita de envidia. No, pues no me matas, te cuento, no. Morita de envidia. Estuve aquí en el Estadio Nacional de Fútbol. Para que te envidie. ¿Dónde estaban con la lluvia? Del jueves. Ya en la casa, porque fue tarde, la lluvia fue ya después de las 10 de la noche, ¿no? Ya está guardadito en la casa. Tronco de aguacero, sí. Muy fuerte. Tronco de aguacero. Fuerte. Según las primeras informaciones, se trata de una lluvia que recogió más de 100 milímetros de agua y se califica como más de 20 días de lluvia, el equivalente a más de 20 25. días. Sí. Y por ahí se pueden medir la cantidad de estragos que hubo de esa primera lluvia. 140 milímetros cayeron. 140 milímetros. Sí, que equivalían a 25 días de lluvia que cayeron en 2 horas. Bueno, no, en 2 horas, un poco más. Porque la lluvia terminó como a las 6 de la mañana, bueno, a las 5 de la mañana. Y en Matiare hasta las 8 de la mañana, por ejemplo, Ciudad Sandino. En algunos lugares fue mucho más. La parte fuerte fue como de 1 hora y pico. Un poco más. Pero es que yo creo que estragos no hubo como los que hemos conocido, pues que ahí se levantan cuadras enteras de adoquines, los desastres de algunos, o lo que ocurrió cuando aquella lluvia terrible que se llevó las casas para el pueblo, pues se inundaron la casa para el pueblo, que vehículos por todos lados. Hubo problemas, pero creo que no en la dimensión que hemos conocido en años anteriores, que eso me parece muy, muy importante. Y hubo un tema clave, el tema de la basura, que lo dijo Fidel Moreno. Efectivamente, seguimos teniendo problemas con la basura, es decir, la basura en las calles, la basura en los cauces, la basura en cualquier lado. Eso hace más complicado el asunto. Y lo otro son las construcciones, porque lo que sucedió en el Camino de Oriente fue precisamente por una construcción que se está haciendo donde era Barricada, creo. Y ahí fue todo la tierra, el lodo, sobre la calle principal. Más arriba incluso, sí. Porque también hubo problemas donde estaba aquella micropresa, ahí por la Jean Paul Jenny. Sí. Que ese me parece a mí que es una muerte anunciada, eso de la micropresa, pues, porque sí. La verdad es que todo ese establecimiento ahí sobre la Jean Paul Jenny fue a cerrar un camino de agua natural, ¿ya? Y viendo la vez anterior estuve en una conferencia ahí en el Barceló, que está un poco más al sur, y la verdad es que hay 2 embalses que fueron también copados antes del que está sobre la Jean Paul Jenny. Es decir, eso era prácticamente, continúa siendo, me parece a mí, una amenaza para estos negocios que están puestos ahí,
que va a continuar de forma permanente. Ahora, incluso yo creo que eso fue lo que ese tapar la micropresa fue lo que ocasionó las graves inundaciones en el paso del nivel de Tizcapa, en el barrio Larga Espada, en Ciudad Jardín y en el Oriental. Si te fijas, Sí. es el trayecto natural de eso que era el desplazamiento del agua que venía desde la zona del crucero. Entonces yo creo que ahí tendrá que tomar medidas la alcaldía de Managua, pues, porque esa micropresa es la que digamos, el cierre de ese embalse es lo que causa, creo yo, los problemas finales, pues. Pero sin embargo, bueno, hubo una fallecida, ¿no? Una muchacha que la arrastró la Sí, corriente. que cayó ahí en el sector de Jayalía y le apareció en el lago, en las costas del lago. Ahora, la gente del Grupo Q, que es la que construyó ahí, dijo, bueno, nosotros hicimos unas micropresas ahí, unos embalses, pero es mentira. Es decir, toda la fuerza del agua que viene del sur, como cae, que además ya no tiene nada que la retenga, que la proteja, eso viene con toda la Sí, fuerza porque del ahí estaba mundo. hablando que esa presa tenía más o menos una manzana o Sí. algo parecido, pues. Y estaba advertido, sí. estaba advertido. La de los gauchos, que también igual con el tema de la basura, siempre hay problemas en esa micropresa cuando llueve fuerte. Y ahora fue sobre peor porque Managua. aguantó todo lo que venía, Así es. lo que venía del sur. Y ahí yo tengo una pregunta sobre ese. ¿Qué va a pasar con el Estadio Nacional que esté en las inmediaciones de...? Claro, pero es que la parte que más dañó es la parte del cauce que aún no revisten. Ya estaba revestida la otra parte que quedó bastante bien. Pero esa parte que no estaba revestida es la que quedó destrozada, po. O sea que parece que los trabajos van por buen camino, si uno saca deducción de ahí, po. Ahora, otra cosa que a mí me parece importante es la alcaldía actuó con una rapidez extraordinaria después de la lluvia. Sí. A las 7 de la mañana ya habían cuadrillas por todos lados limpiando, bueno, por todos lados no, pues donde le daban las posibilidades materiales de personal y de equipo, pero toda la carretera norte, la zona del mercado oriental, etcétera, pues, y poco a poco fueron limpiando, de manera que al día siguiente quedaba muy poca zona sin limpiar. También hubo inundaciones aquí por el lado del Pricemar, ¿verdad? Que más o menos... Aquí por el Retiro. Sí. Ujú. Pero mira, una cosa, porque una cosa es aquí en Managua efectivamente así de desastre como desastre pues no hubo, sí, efectivamente hubo lodo por las calles principalmente, que es lo que más se vio, ¿no? En el lado del Cristo, el Rosario, Santana, toda esa zona también. Pero en el lado, en Masaya me contaron de una cuadra entera donde había trabajos, tenían abierto una zanja, me parece, en Acal, y todo el lodo se les metió en las casas a la gente. Dice que a la altura del comedor tenían agua. Sí. Sí. También Pero aquí en el reparto de Tizcapa, creo que se llama, el que está Sí, frente a un... que ahí al se estadio. llevó incluso vehículos. Sí. Los vehículos, ahí fue problemas en el paseo también, como con el desnivel, en el paso a desnivel, ahí también que quedaban unos vehículos, Pero- que fue de lo más Es que la gente que también... increíble. Fue No una te puedo burrada, explicar. pues, fue una burrada. Sí, yo ahí creo Yo que no sé a qué- no más sé a o qué menos apostaron. una falta de ver las cosas, de tener, ¿cómo se llama? Precaución. Sí. Sentido paso. común. Yo paso, el yo paso. Aquí voy. Aquí Sí. voy que se parte Y un, el agua. y un Sí. carrito minúsculo, o sea, y pues, de un Hyundai y un... Y una camioneta. ¿No? Yo creo que no calcularon y además lo que siempre decimos, yo paso, no hay ningún problema. Pero creo que en términos generales, bueno, lo que pasa es que en Masaya, eso es lo que te iba a decir, me estaban contando que uno de los problemas que tiene la ciudad, por eso con cualquier lluvia hay ves correntada, es el sistema de drenaje que tiene Masaya, que dicen que es muy malo, que no existe una cosa por el estilo. Entonces, por eso cuando llueve, cualquiera dice se está inundando Masaya, pero es precisamente eso, un poco lo que sucede también en León, que tienen problemas de drenaje. Entonces, la agua fuerte, aguacero, pues entonces causa problemas en la Pero, por ciudad. ejemplo, Pero eso ya tiene que ver con... En el norte de Chinandega están felices, Sí. porque ha estado lloviendo mucho, ya están llenos los ríos, ya tienen agua, tanto agricultores como para el consumo humano. Esta madrugada estaba lloviendo en Corinto, Chinandega, Realejo, también llovió en Masaya, en Granada, en los Pueblos Blancos. O sea, en algunas zonas del país parece que ya se va asentando el invierno, pues. Y esta mañana, bueno, ayer más bien hubo una alerta de que se está formando probablemente una depresión tropical En el Pacífico. frente a las costas de De Nicaragua, Nicaragua. prácticamente, pues con esta vaguada probablemente se convierte en una depresión tropical y eventualmente
en una tormenta o un huracán. Eso no se sabe, pues depende del desarrollo. El 20% de probabilidad le concede el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Pero si esto se desarrolla y si efectivamente se instala ahí digamos, una masa de agua que tenga la suficiente fuerza, vamos a tener problemas, en todo el Pacífico. Pues. Sí, sí, efectivamente. Además, se está hablando de 17 huracanes, creo que son para el Pacífico, ¿no? 15, el pronóstico. 15 para el Pacífico, 15 17 para el Caribe. 15 huracanes para el Pacífico. Que es lo normal, sí. Sí. Lo que pasa es que lo cierto es que los huracanes en el Pacífico rara vez han tenido origen en las costas del Pacífico nicaragüense. Por lo general es bastante más al norte. No, es decir, se origina, buscando más bien las costas mexicanas, no, es decir, frente a las costas mexicanas. El huracán va hasta allá, pero se originan generalmente frente a las costas de Nicaragua. Aquí se originan y van subiendo. Es decir, viendo el gráfico de esta depresión, lo tenemos exactamente enfrente. Claro, Sí, es que así se forman, pero suben al norte generalmente. Pues habrá que ver cuál es el desarrollo de esto, que ese es el problema, que puede ser estacionario o puede finalmente desembocar en un movimiento que lo conduzca hacia el norte, no hacia el noroeste, pues, pero eso está por verse. Pues. Bueno, el asunto es que esto nos va a jalar agua. Nos va a jalar agua y nos va a dejar caer agua muy probablemente en los próximos días. Bueno, además. Sí, ahora, según INETER, el invierno como tal, la parte del periodo lluvioso como tal, no está establecido todavía. Después del 20 de mayo. Después del 20 de mayo, en el tercer decenio de mayo es que dicen del establecimiento. Y lo otro fregado probablemente es que, dicen los expertos, que probablemente por primera vez desde que se llevan registros, vamos a tener en el año los dos fenómenos, la niña y el niño. Y quizás el niño se instale en septiembre. Lo que augura que con relativa normalidad la temporada lluviosa será para la cosecha de primera, pero quizás para la postrera vamos a tener problemas si los pronósticos son acertados. Además se hablaba de una canícula extendida, que también eso no deja de ser un problema. Precisamente porque sería la transición hacia el niño. Sí. Pero bueno, pues al menos ha comenzado como bien el asunto. Nos han dicho los productores que hemos logrado entrevistar estos días, incluso las productoras, que hay una leve recuperación de los pozos, de algunas fuentes de agua. Les va a permitir incluso ahora sí cosechar agua. No habían podido, tenían 3 años de sequía. Y que entonces, bueno, tienen, y con la sabiduría del campo, pues los puños de sal, que las hormigas, que los pájaros, entonces eso como que augura un buen invierno y eso es lo más importante y la cosa más positiva de todo esto. Ahora que hablas de la cosecha de agua, el otro día me estaban comentando en el lado de los pueblos santos, allá en el norte de Chinandega, estamos hablando de Somotillo, Cinco Pinos, Santo Tomás del Nance, San Francisco de Coajinilapa y el otro San Pedro. Y San Pedro, en esos 5 pueblos, el INTA, creo que es el INTA el que hizo un esfuerzo, tenía un proyecto e instaló en bastantes parcelas campesinas tanques para cosechar agua, ¿verdad? Y les enseñó cómo hacerlo, cómo darle mantenimiento con asistencia técnica de eso, de toda esa inversión que ahí se hizo, que además beneficia a las familias campesinas, no es asunto de beneficio para un tercero, no, es el beneficiar a la familia campesina que logra el tanque. La inmensa mayoría lo vendieron. Sí. O sea, 3 o 4 quedaron con su tanque para cosechar agua, el resto lo vendió en una zona que es parte de la zona seca del país, sobre todo la parte de Somotillo. Entonces, me parece increíble, pues hay un esfuerzo del gobierno para que la gente pueda enfrentar mejor la sequía o la época seca, y sin embargo los campesinos lo que hacen es venderlo. O sea, me parece increíble. Y que saben que no tienen agua. Así es. Saben que tienen problemas serios, ríos secos y un montón de cosas. Pero eso yo lo he visto mucho con el trabajo que hacen muchos ONG, muchos organismos no gubernamentales que han trabajado proyectos con productores, y una vez que los destetan, se murió todo. Es decir, como que no hubiera pasado absolutamente nada. Pues. Pasa con las gallinas, pasa con las vacas, pasa con el zinc. Sí. Por eso es que... ¿Necesidad? Por eso es que no, yo creo que no.
no te cuesta. Para mí, no Lo te que cuesta. no te cuesta, sí. hagámoslo fiesta. Por eso es que es importante siempre en las contrapartes. Te doy un porcentaje, ustedes pongan el otro, porque así sentís que efectivamente es tuyo, que te costó, que tuviste que rebuscar. Porque lo más fácil es, me lo vinieron a instalar, lo vendo y me lo vuelven a instalar. Alguien Entonces, vendrá. no puedes estar, no Alguien puedes vendrá que estar lo así. instalará de nuevo, ¿no? Yo creo que esas cosas por eso tienen que revisarse, no todo puede ser ni gratis, ni regalado, ni nada que se parezca. Tiene que costarte. Sí. Bueno, 5:19 en la mañana, 2:19 en la tarde. Estamos en A los Cuatro Vientos. Sacó un informe la Policía Nacional acerca de la actividad del fin de semana. Me llamó la atención la cantidad de detenidos en centros de expendios de droga, ¿no? 20 expendios de droga, si no me equivoco, los que fueron quebrados por la policía en Managua, solamente en Managua. Pero fueron nada más 12 los detenidos en estos 20 expendios, y algunos extranjeros. Sí, lo que yo quisiera saber es cuántos pasan a los juzgados, ¿verdad? Y cuántos... porque hay redadas, todo, o sea, hoy van a presentar también el informe de la actividad delictiva, la cantidad de detenidos y todo eso, pero bueno, ¿cuánta gente de esa pasa a los juzgados? ¿Verdad? ¿Cuánta gente ya está condenada? Pues, ¿cuánta gente es inocente? Porque efectivamente no le pudiste probar. A mí esas cosas son las que creo que hay que... se puede hacer más efectivo el trabajo, o efectivo el trabajo de la policía, si son judicializados los casos, si son condenados, esas cosas, pues, pero no sé, a veces se presentan y no está lo otro, pues, que efectivamente yo no lo conozco, no sé si ustedes lo conocen, de toda esa cantidad de gente, cuántos pasan a los juzgados. ¿A cuántos realmente se les logra abrir Sí. causa judicial? Así es. De 105 delitos, 80 fueron en los departamentos y 25 en Managua. Sin embargo, cuando hablamos de los accidentes de tránsito, se vuelve la estadística exactamente al revés, ¿no? De 117 accidentes en el fin de semana, 89, prácticamente 90 en Managua y 28 en los departamentos, con 5 lesionados y 6 fallecidos. Siguen siendo el problema los accidentes. Siguen siendo un problema los accidentes. Fíjate que con la caída global del WhatsApp, la policía, no, en serio, la policía de Costa Rica sacó un informe que ese día se redujo en un 20% los accidentes, se redujeron un 20% los accidentes. O sea, estuvieron más tranquilos porque Dejaron de chatear. dejaron de chatear porque ya no se utiliza eso, pero bueno, eso te indica cómo manejamos, cómo conduce la mayoría de las personas, que está pegada al teléfono, que vas hablando o vas picado, pues, en el peor de los casos, pero sería interesante darte cuenta de esas estadísticas, de esos datos aquí. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió efectivamente ese día cuando todo el mundo se volvió loco y se sintió incomunicado y perdido en el espacio? Sí, pues porque no... Duró como 2 horas, ¿no? Pero fue terrible. Entonces, la policía tica sacó ese dato, que son cosas interesantes de saber por qué te indica eso, precisamente cómo es que conducimos. Que estamos más pegados al aparato y nos vuelve más irresponsables. La verdad que habría que ver, porque no sé si aquí en Nicaragua se lleva esa estadística, por lo menos saber si ese día hubo una reducción de accidentes con respecto a la media diaria, ¿no? Que tiene la policía, porque eso sí lo tiene la Policía Nacional, pues tiene una media diaria, ¿no? Bueno. 5:23. 2:23 minutos de la tarde. Hubo elecciones en Francia. Elecciones en Francia. Elecciones presidenciales en segunda vuelta en Francia. 2 de cada 3 votantes válidos votó por Macron. O al revés, votó en contra de la Le Pen. Yo creo que ahí hay varias cosas que se pueden sacar de conclusión, aunque, digamos, la élite europea reacciona aliviada porque se frenó a la extrema derecha xenófoba de Le Pen
que más o menos, digamos, era la continuación de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y del triunfo de Trump en Estados Unidos. Si bien esto es cierto, no menos cierto es que la Le Pen obtuvo nada más y nada menos que 10 millones y medio de votos. Y ese es un voto leal, a Ideológico. diferencia del voto de Macron, ¿verdad? El voto de la Le Pen es leal, es su voto, es su masa de electores que cree en ese proyecto. En cambio, el electorado de Macron es una suma de todos los que están en contra del proyecto de la Le Pen, pero no necesariamente adscriben a las ideas de Macron. Esto me parece relevante. Lo otro relevante, creo yo, es que hubo en total alrededor de digamos, 13 millones, no, un poco más, 12, como un poco más de 14 millones de franceses que no votaron en blanco o votaron nulo. Esto es una cifra altísima. Esto hace que Macron haya ganado con menos de la mitad de los franceses, del electorado francés. Entre la abstención, los nulos y los blancos, estamos hablando que menos de la mitad votó por Macron. Esto es un dato revelador, en mi opinión. Pues. Porque estamos hablando que 1 de cada 3 franceses no votó este domingo. No, sí, correcto. Sí. Y 1 de cada 2 franceses no votó por Macron. Y eso hace que la Le Pen haya tenido, en términos relativos, apenas el 23%, ponerle, Sí. del electorado. Es decir, 1 de cada 4 votó por la Le Pen. 1 de cada 4 franceses se identifica con el odio a los inmigrantes, con el renegar con el odio a los israelitas, a los judíos, con el nacionalismo a ultranza de Francia, con la salida de Europa. Es decir, estás hablando de que es un porcentaje elevado, pues. La Le Pen ganó solo 2 de los casi 100 departamentos franceses. En el extremo norte, ya vecinos a Bélgica, es el francés más rural, la Francia más rural, efectivamente. Los más conservadores. Pero es cierto que solo 2, pero la verdad es que esa fuerza nunca había tenido tanta votación la extrema derecha en Francia como ahora, nunca. Lo cierto es que, a ver, acabamos de salir de las elecciones presidenciales en Francia, pero en un mes y una semana, el 11 de junio, 11 y 18 de junio vienen las elecciones legislativas. Sí. Y ahí es donde se va justamente a ver cuánto realmente tiene Macron a su favor, porque el asunto aquí ya no es la Le Pen, porque es decir, esta es la segunda vez que el Partido Nacional de la Le Pen llega a segunda vuelta en Francia, porque ya en el 2000... Sí, con el viejo. Habían llegado... Que le pegaron una cachimbiada de nuevo bando. Bueno. Sí, pues, pero es decir, llegaron a segunda vuelta. Sí, pues, sí, sí es. Esta es la segunda vez que el Partido Nacional llega a segunda vuelta. No, ha venido creciendo, lo que justamente es lo que preocupa mucho, ese poder que viene ganando en elecciones presidenciales, pero sobre todo en elecciones regionales y en elecciones legislativas, porque ya tienen presencia tanto en el legislativo francés como en el legislativo europeo, como tal en el Parlamento Europeo tiene presencia el Partido Nacional, junto con otros partidos del mismo tipo. Pero además la otra cosa es que dejaron en el camino a los partidos tradicionales, sí. A los partidos tradicionales, al Partido Socialista, al Partido Comunista, a los partidos tradicionales los dejan, los dejan en el camino, y eso también de alguna manera te cuestiona a estas viejas instituciones tradicionales que han estado ya en el poder. Y para mí ellas no salen mal libradas, William. Ellas no salen mal libradas en lo absoluto. Pues es decir, está bien, perdió, pero no sale mal librada. Primero porque está ahí, llega a la segunda vuelta, efectivamente con un discurso con alguna gente le causó temor, que eso pudo haber sido también un voto que le endosaron a Macron, pero entra con mucha fuerza.
Pero además, incluso ni siquiera valieron las acusaciones de corrupción Sí. que tiene, simple y sencillamente entró con mucha fuerza, deja en el camino a los más conocidos, a los más tradicionales y se instala. Me parece que el 40% de la clase obrera francesa votó por Le Pen. El resto se abstuvo. La inmensa mayoría del resto se abstuvo. claro, porque el discurso de ella era precisamente el mismo discurso famoso de Trump, el tema del empleo para los franceses, la vida para los franceses, cerremos nuestra frontera. Lo que hay un sociólogo francés que llama la triple conciencia ahora. El obrero francés tradicionalmente está contra el patrón. No contra el patrón, pues, pero digamos, Que es un es proceso de clase. natural, ¿no? Sí. está contra los ricos y ahora está contra los que están más abajo porque teme ser desplazado Sí. por los demás abajo, que son los inmigrantes. Pero esto es un dato significativo, es decir, el 40% de la clase obrera francesa vota por Le Pen. Efectivamente, Néstor creo que apunta a un dato clave, que es las elecciones legislativas, que va a pasar con los partidos tradicionales, sobre todo el republicano de Sarkozy y el socialista del actual presidente Hollande. de Hollande. Entonces, ¿qué va a pasar con esos dos partidos? Van a renovar su fuerza. ¿Qué va a pasar con la izquierda que estuvo representada por Mélenchon? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues se van a mantener ese agrupamiento y van a tener una fuerza que solo legislativa. Hollande llamó a votar por Macron, el resto dijo: nosotros no vamos a endosarle a nadie, no llamamos por nadie, voten ustedes como quieran. No, y ganó incluso ganó la abstención. Perdón, Sí. ganó el voto nulo, ganó en la consulta interna que hizo la fuerza de Mélenchon. Sí. Ahora, esto de los partidos tradicionales es un fenómeno que prácticamente se viene extendiendo. Mirad que en España el PSOE y el PP, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero, han venido perdiendo fuerza ante un Podemos y un Ciudadanos que se están fortaleciendo y están creciendo en España, pues. Ahora, sin embargo, a mí lo que me provoca estupor en el caso español es que el Partido Popular es una maquinaria de corrupción. Todos sus secretarios generales, desde la época de Aznar, todos están imputados por corruptos. Estás hablando de la Dirección Nacional del PP de hace unos años. El 70% de ella está imputada por Sí. corrupción. Sí. Y se mantiene el 25% del electorado leal al Partido Popular, una maquinaria de corrupción, de robar dinero del pueblo. Eso es el Partido Popular, una maquinaria de corrupción. Y el Partido Socialista no se queda atrás, porque si repasas Andalucía, que donde ha gobernado el Partido Socialista desde siempre, desde que hay democracia en España, eso es también territorio de ladrones del erario público. Pues, o sea, es impresionante lo que ha pasado en España. Ahora, por eso te digo, podemos concluir que hay un cuestionamiento a esas viejas instituciones. Te aparece una persona supuestamente desvinculada, que no ha tenido Una vínculos supuesta políticos, alternativa. porque la verdad es que no es que no los tenía, o sea, los tenía, pero bueno, sale de ahí, forma su propio movimiento, es una cara bonita, con una historia interesante y con una propuesta que a algunos les gustó, pero otros, frente a un discurso súper radical y que no sé si decir que metió miedo, pero es súper radical, que no te gusta, no te llama la atención o lo rechazas, entonces bueno, pues voto por que es el menor de los males o el mejor. Pues entonces, Creo que la Le Pen perdió su gran oportunidad en el debate la semana pasada, el único debate que hubo para que su papá la regañó. Sí, bueno, ella rompió con el Papa hace rato, ni siquiera se hablan, pues. Sí, porque Pero es que votó al Papa. Pero la sena- cuestionó con el Sí, resultado del dijo debate. que no había ganado, porque que lo había visto perder, pero la semana pasada es que la Le Pen se salió de sus casillas Sí. y el otro no se le quedó atrás. Entonces en ese rifirrafa ganó Macron, pero fue de lo más áspero el debate, ríspido y sin precedentes en la historia política francesa. Pero lo más importante que lo vio en ese debate es que la Le Pen perdió la oportunidad de presentarse como una mujer de Estado, una mujer que era capaz de gobernar. Se puso como una chavala malcriada, peleantina, pero hasta ahí nomás, pero no como una mujer capaz de gobernar Francia. Ahí perdió el fuelle, pues podía haber tenido un poco más de fuerza en la competencia final, pero ahí lo perdió, se desinfló, pues. Y su parte alta fue cuando le empezaron a suavizar
Pues la pusieron como eso, pues como una mujer con mucho carácter, pero que también era capaz de ser cariñosa y de familia. O sea, le tuvieron que bajar efectivamente ese perfil de tirabomba. pero bueno, pues no se pudo, pero que ganó, Superó el voto ¿verdad? histórico de... Yo creo que ella la no, derecha. no, tampoco debemos de subestimarlo. Creo que hay que verlo con, Sí, no, con y esos ojos. a mí me parece que ahorita en junio No salió mal. El Partido Nacional, empujado justamente por esta ola que logró mover ella en las elecciones presidenciales, va a mejorar mucho sus posiciones legislativas. Hubo también ayer marchas, detenidos, más de 400 detenidos, bombas lacrimógenas. Llamaron los seguidores de Le Pen a gobernar desde abajo. No vamos a dejarte gobernar, nos vamos a las calles, y precisamente pues pensando también en las legislativas, pero hubo problemas en algunas ciudades. Bueno, Macron, con menos de 40 años, 35 años, 39 años, va a ser el presidente más joven de Francia. Desde Napoleón. Desde Napoleón. Y imagínate vos que no va a poder pasar ni la luna de miel de los 100 días. Porque en menos de un mes le vienen las elecciones legislativas, y ahí es donde sí se va a saber cómo está compuesta realmente ¿Cuáles son las tendencias sociales? las tendencias políticas en Francia. Pero además en un país... él es un hombre joven, y creo que también eso resulta atractivo, independientemente del porcentaje, etcétera, y todo lo que se ha dicho aquí, pero también con un discurso vendible y una figura joven. Yo creo que también esas cosas tienen que irse viendo. Es decir, en sociedades jóvenes no podés tener gente vieja gobernando, digo yo, ¿verdad? En sociedades jóvenes. Son países cuya su población es fundamentalmente joven. Bueno, pero si repasas América Latina, Pero ¿Qué? que en general todos son... sí, pero no, fíjate que América Latina es sí, jovencísimo. sí. Sin embargo, sus gobernantes... Sí, es que ese no sé qué tanto los jóvenes votan por jóvenes. Ujú. Yo creo que sí. Yo creo que no. Ujú. Hay que hacer un estudio. Hay que ponerse a documentarlo. Por eso, tal pero vez, debería sí. de pensarse. Debería, Sí. debería, sí. Las 5:36 en la mañana, 2 de la tarde. 2 de la tarde con 36 minutos. Saludos a Siempre- todos los oyentes en el Caribe, en Radio Caribe, que nos escuchan en la tarde. Sí, se me había pasado total y absolutamente. Saludar al Caribe que nos está retransmitiendo en este momento. Amanecimos, o más bien arrancamos la semana el domingo con la buena noticia de una segunda baja consecutiva en los combustibles. Centavos, pues. No, Centavos. la de ayer fue bastante. Pero ¿cuánto? A ver. 2 y pico de Córdobas por Por- litro. Por litro. Sí. La de ayer Por- es la más grande de hace Por rato. litro, No, fue, por galón. no, por Por galón. litro. A ver, la Super está en 27.94, si no me equivoco. De ayer. Sí, 3 y pico por galón bajó la super, sí. sí. Sí, señor. Sí, bueno, vale. Pero de alguna manera uno se siente bien con que hayan bajado los combustibles, aunque es como alegrón de burro, ¿no? Yo no me siento bien con esa baja. Pero te soban, te dan una... No, a lo que voy No, es a lo porque yo siguiente. no necesito que me soben, yo necesito que bajen. Que te dan una sobadita, con la bajada de los combustibles, pero el próximo domingo probablemente, estoy inventando, ¿no? Pero van a subir más de lo que bajaron. Por eso, pero yo no puedo contentarme con centavos, ¿verdad? Yo creo que sube más de lo que baja, efectivamente, como vos lo señalás. Y yo, ciudadana, conductora, que saco de mi salario el combustible, pues no, siguen siendo miserables las bajas. Definitivamente siguen siendo miserables. No, totalmente, Sí. sí que totalmente. Pues por eso te digo, es una sobadita nada más. Un sana, Sí.
Pero te sigue doliendo. Pero bueno. ¿Encontraste el No, dato? dale. Bueno. No, pues porque ya estamos a las 5:39. Si quieren, nos vamos a la pausa en esta edición de A los Cuatro Vientos. Regresamos para tocar otros temas que han sonado fuerte en los últimos días. 5:42 en la mañana, 2:42 en la tarde. Estamos en A los Cuatro Vientos, en Radio La Primerísima, Radio Caribe, en Extra Plus y en RTV. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, nos pueden seguir en Twitter y nos pueden buscar, pueden ver este programa, no solamente escucharlo a través del archivo que prácticamente unos minutos después de terminar el programa se sube en Radio La Primerísima, en radiolaprimerísima.com.ni, o bien pueden ver el programa ya más tarde, hacia el mediodía posiblemente, en YouTube. Estamos viendo el tema de los precios de los combustibles, ¿verdad? Sí, pero podemos Pero verlo, bueno. el caso de Vilma Trujillo. El caso de Vilma Trujillo, los titulares de los medios decían, y se hizo justicia. Sí, se hizo justicia, pero me parece que a medias. Se hizo justicia, porque aquí prácticamente estamos hablando de que sí se sentenció, se mandó a cárcel al pastor y a otros involucrados alrededor de este homicidio gravísimo, pero la historia, por lo menos de lo que contamos aquí en el momento, me parece que eso como que quedó, como que el viento echó polvo sobre esta historia. ¿Pero sobre qué sí? No te entiendo. Sí. En el hecho, a ver, es que cuando tocamos el caso de Vilma Trujillo aquí en el programa, hace varias semanas, a uno se le erizaban los pelos de ver esta historia. Y se contó en el juicio. Sí, Pero Se contó con pelos y señales. Con pelos y señales se contó absolutamente todo. Sí. todo. Todo, O sea, absolutamente la fiscal todo. no tuvo ningún empacho en contar todo cómo fue Y presentar los testigos. Y los familiares de ella y la gente que estuvo, o sea, que cada testimonio te horrorizaba más. Pues la última que escuchamos, que ella pedía que le quitaran los mecates de las manos, y lo que le decían: no tenés mecate, es la piel que estaba colgada, quítenme el brasier. No tenés brasier, era la piel que estaba pegada a su blusa. Y la tía contó todo el drama y el dolor, y yo no sé ni cómo llamarlo ya a estas alturas, cuando la sacan y empiezan a caminar con ella colgada en una hamaca hasta que llegan, que pidió su poquito de agua y todo eso. Pues eso Todo, fue terrible. todo fue contado, todo. Cada testimonio no ponía a medio mundo horrorizado con todo lo que pasó esa mujer. Hace falta, creo que mañana es que la lectura de sentencia. ¿Ve? Y está bien. O sea, lo mínimo que se merecen son los 30 años, pues, porque ni modo, no pueden cumplir más. Pero yo estaba insistiendo, William y Néstor, en los hijos de las víctimas de femicidio. Es decir, yo creo que no hay que dejar solo a los chavalos. Son 23, desde la Vilma Trujillo hasta la última mujer que asesinaron, son 23 niños huérfanos, niños y niñas huérfanos. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Eso sí es dejarlo en el olvido el caso, porque necesitas protección a esos chavalos. Son chavalos de familias, la mayoría de familias pobres. Sí. Son muy niños, son chiquitos. O sea, la mujer que encontraron ahí en Hialeah son 3 chavalos, son chiquititos. Ve, quedan con sus abuelos. Otra muchacha que a mí me horrorizó escuchar, por ejemplo, un familiar decía: bueno, yo no sé qué va a pasar con los niños, porque nosotros no podemos mantenerlos. Bueno, ¿quién nos va a mantener? ¿Quién nos va a asumir? Necesitan educarse, necesitan atención psicológica. Creo que debe haber una política especial de atención a los hijos
¿verdad? De las mujeres víctimas de femicidio. Pues yo creo que las mujeres asesinadas, pues en términos generales. Antes de desarrollar ese tema, yo creo que vale la pena terminar con lo de Vilma Trujillo. Es decir, yo creo que ha sido un juicio correcto, es decir, y una conducta de todas las partes correcta. O sea, la fiscalía hizo su trabajo y lo hizo muy bien. El tribunal de jurados se hizo de la valentía y actuó muy bien. Los testigos que acudieron dijeron lo que sabían. O sea, me parece que funcionó muy bien el sistema judicial, pese a las presiones. Sí. Porque hubo presiones de las asambleas de Dios que se negaron al principio que perteneciera a su iglesia el chavalo que ordena el crimen, el asesinato, y luego dijeron que sí era de ellos, pero que era obrero, que no era pastor, como que si para la gente hay alguna diferencia. O sea, para el común de la gente, cuando alguien se pone en el púlpito, ese es mi pastor o ese es el cura, lo que sea, pues ese es el que me va a dar la palabra de Dios, te dice la gente. Entonces, ahí no hay diferencia si sos obrero o si sos pastor. Pero bueno, hubo presiones y lo resistió el tribunal de jurado y se hizo valiente y decretó la culpabilidad, excepto en un caso, una de las muchachas, de las mujeres, que no la culparon de secuestro, pero sí de cómplice del asesinato. Yo creo que en la sentencia va a haber diferenciación. Seguramente el juez va a hacer alguna diferenciación según el grado de responsabilidad de todo el mundo ahí, porque no todos tienen la misma responsabilidad, la verdad, pues todos son culpables del asesinato, pero algunos que son más responsables que los otros. Y yo creo que el juez el juez va a tomar en cuenta seguramente estas cosas. Sí, no, y como dice Tirce, efectivamente 30 años, porque eso es lo que establece la ley, pues que es la pena máxima, ¿no? Pero la mínima es 20, pues. Y como son dos delitos. Pero dependiendo de la calidad del delito, como vos decís. Ahí hubo cosas terribles, pues, desde los que participaron golpeándola. Cuando estaba secuestrada, o sea, la golpearon. Una de las mujeres que dijo que ella tuvo la revelación divina de que, bueno, había que quemarla para sacarle los demonios y todo eso. Fue una cosa terrible, pero terrible. Y sí, efectivamente, el papel que hizo el superintendente de las Asambleas de Dios fue precisamente, fue presionar, y salía todos los días en los medios de comunicación, en la televisión, fundamentalmente en la televisión, hablando de un lamentable error, de que todos cometemos errores, de que, bueno, somos seres humanos y estamos, pues, así en el camino podemos cometer errores. Entonces, la manipulación que hicieron llevando a los niños de los acusados. Hay que perdonarlo. Y dijo una cosa que a mí particularmente, te digo, me pareció terrible de ese hombre, es que habló de que se estaban desbaratando matrimonios, se están desbaratando matrimonios porque, bueno, están presos los maridos, están presos las esposas, y cuando se refiere al caso de Vilma Trujillo, dice, bueno, su matrimonio, no, dice, además lo dijo con todas las letras. Sí, dice, no, a ella ya le había dejado el marido. Me pareció o sea, no vale la pena esto porque, bueno, aquí no se destruye un matrimonio. Ese no es matrimonio. ¿Verdad? Entonces digo, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de líder religioso? Bueno, yo no creo en los líderes religiosos, pero ni nada que se parezca, pero bueno, para la gente que cree. Pero trabajó para que los dejaran libres. Eso puede traer a los muchachitos que lloraran. Efectivamente, los niños son víctimas. Claro. ¿Verdad? Pero sus padres son responsables. Así es. Y eso que es el caso contrario de los hijos de Vilma. Así es. Pues entonces, pero bueno, pues yo creo que sí, que efectivamente uno puede sentirse al menos satisfecho, si cabe la palabra, con el resultado del juicio. Yo tenía mis temores con el jurado, con toda la presión que hubo, quiénes son, ¿verdad? Si son de la misma denominación religiosa, eso no deja de ser un problema, pues, pero bueno, al menos. Y no tardaron mucho en deliberar, fue rapidísimo el asunto, pues. Pero es que tampoco había mucho que pensar si claro, pero no creas. Fueron valientes. Ahora, los niños que son víctimas, los hijos de Vilma que son víctimas dobles, porque Vilma es la víctima principal, ocurre también el caso de el hombre que asesina a su esposa
al frente de su casa la semana pasada y luego los vecinos y los familiares de la ex esposa, perdón, Sí. lo matan a él, lo Sí, linchan. sí. Y ahí quedan 3 niños también, 2 o terrible, 3 son niños. 3 niños en la orfandad absoluta. Es decir, ni padre ni madre. Van con los abuelos. Pues. No, pero es que además los parientes también quedaron detenidos justamente por la muerte de este hombre. 2 pues. de los parientes, Sí. pues, pero no todos. Pues los abuelos ahí están. Y la familia del que asesina a su ex esposa está exigiendo que también castiguen a los que mataron a su deudo. Y no dejan de tener razón, pero también creo que aquí hace falta asumir la responsabilidad. Pues, o sea, el hombre es un asesino, el que murió era un asesino, es la verdad, pues. Es durísimo, pero es cierto, él es un asesino, mató. Ahora están tratando de decir que no fue él, porque el puñal apareció en el taxi, Sí. que no sé qué. Pero hombre, si ahí está, ¿quién más? Ahí están los testigos, pues. O sea, él asesina a su exmujer en un arranque de celo. Porque supuestamente el niño estaba grave y no era cierto, ¿verdad? Y porque ella andaba con otra pareja. Pero ¿qué ¿Cuál tenía es que el ver problema? él? Sí. ¿Qué tenía que ver él? O sea, eso fue brutal. Pero además también te lo pintan y como, bueno, era un buen hombre, también religioso. Católico. ¿Verdad? Sí, estaba en una radio católica y su discurso y todo eso. Bueno, sale Es un asesino. de la cabina, sale de la radio y él siempre pensó en matarla, porque vos no salís a un lugar con un puñal y le pegás 20 puñaladas a una mujer, le partió el corazón. Entonces eso, como me lo ponga, yo te puedo rezar todos los días el Padre Nuestro, pero vos no sabés cómo soy yo. Claro, porque es No que sabes cómo soy yo. Es distinto llegar a discutir que llegar Entonces, armado a Además, discutir. y ese sí. tema religioso debe salir de los tribunales, porque eso no puede estar ahí. Claro. O sea, mataste a una persona, respondés por ese delito. A mí no me vengas con el cuento de que sos líder religioso, que todos los días te tiran un discurso, que tenés un programa. Si no, eso debe de salir de los tribunales ahí. Simple y sencillamente que te juzguen por el delito que cometiste, no pues, que tanto Entonces ahí receta la volvemos al Biblia. tema que mencionaba Tirsa, son 23, decía, 23. los niños y niñas que han quedado huérfanos de padre, huérfanos de madre, huérfanos de madre o huérfanos de padre y madre. Sí. Este año. Este año, solo este año. Efectivamente, habrá que tener una política específica del Estado. ¿Qué hacer con las víctimas de femicidio? ¿Qué hacer? Con las víctimas, no, con los niños, hijos de víctimas de femicidio. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo tratarlos? El Ministerio de la Familia hace un esfuerzo, sobre todo en Managua, pues. Hay psicólogas y trabajadores sociales que se acercan a esta familia, pero no sé si esto es permanente a lo largo del tiempo. Y no sé de qué manera, si el Estado de Nicaragua le está suministrando alguna ayuda económica para el sustento de estos niños y estas niñas. Porque te acordás del caso de Ayalía, que vos mencionabas, la familia dijo que el varón, que era el mayor, de 15 años, no era un niño, Sí. lo iban a mandar a Costa Rica para que trabajara Para y que allá ayudar le a- mandara ir los reales para mantener a sus hermanos. O sea, Y es un chavalo. Y otros, por ejemplo, se los distribuyen. Uno los agarra Un tío, una tía, un tío, una tía. Pero bueno, yo creo que los niños son responsabilidad. O sea, el Estado de Nicaragua tiene responsabilidad con la niñez en términos generales. Y debe de asumir de sobremanera a estos chavalos. Porque bueno, quedan con los abuelos algunos. ¿En qué condiciones viven? Es decir, la Si capacidad a la que tienen los abuelos si a la que asesinaron, a lo mejor es la que mantenía la A casa. todo mundo. Entonces, Sí. ¿qué haces? Esos niños necesitan, yo insisto, medicina, colegio, atención psicológica, porque es un asunto para el resto de tu vida, vivir en condiciones de seguridad para el incluso- niño y con la niña. Entonces Fíjate deben que- de asumirlo. A mí me pareció un exceso lo ocurrido en el último caso que estábamos hablando del hombre este que asesina a su ex mujer, porque a los niños, que son cipotitos, los llevaron al cementerio, los dejaron ver a su madre en el féretro. Eso es traumático. O sea, si quien se murió fue su mamá y también se murió su papá. O sea, ¿cómo es posible que hayan permitido eso? Pues, y esa es responsabilidad de los adultos que están Sí. tutelándolo. Claro, y pues. en este caso, Y en este fíjate caso es que una, fue tan- una- fue tan una- terrible. una doble tragedia para estos niños, Claro. porque estás hablando de su mamá y de su papá muertos, ¿no? Independientemente de que se llevaran bien o mal el papá y la mamá, es su papá y su mamá, pues. Sí. ¿eh? Así es. Pero además, fíjate que uno de los niños
porque los obligaron a que besaran el féretro. Entonces uno de los niños no quiso. Claro. Pero es que no es fácil. Sí. Pero hay que preocuparse por esos chavalos. Hay que preocuparse. Yo decía en días pasados, bueno, esos niños, ¿qué es lo que quedan en el barrio? Los hijos de la muerta. ¿Ves? Esos son los que, sí, el Papa mató a la mamá, los pobres chavalos ahí están. Y eso se lo dicen en la escuela. No puedes darte ese lujo como sociedad. Entonces hay que asumir a los chavalos. Tiene que haber una política integral de atención a esos niños y niñas, porque quedan muy mal. No, totalmente. Y después nos de estamos acuerdo. quejando cuando son adultos. Totalmente de acuerdo. 5:57 en la mañana, 2:57 en la tarde. Estamos en A los Cuatro Vientos. Cambio el tema y lo cambio radicalmente. Está como presentador de televisión. Tío Omar García va a decir. Sí. Pero este es un cambio radical. Radicalmente de tema. Pero es que este es radical. A ver, la semana pasada, el viernes, el Consejo Supremo Electoral convocó a las elecciones municipales. Me quedó una Y el duda. martes legalizaron a los partidos. Es que justamente eso me quedó la duda, porque fíjate que la verdad es que no sé cuáles son esos dos nuevos partidos. ¿Cómo no? El partido yo pues no los conozco. El Ciudadanos por la Libertad, que es el partido Monte Alegre, Ajá. y el partido Restauración Democrática, que es el de Saturnino Saturnino Cerrato, el que era jefe de las Asambleas de Dios. Ok, ahora sí ya estoy claro. Pues. Son dos nuevos partidos políticos, dice el presidente del Consejo Supremo Electoral, que van a participar en estos comicios municipales. Escuchaba a la expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, y me pareció lamentable lo que decía, porque dice, no hay observación electoral. No sé de qué elecciones está hablando, pues porque en estas elecciones, según lo que yo entiendo, la OEA tiene ya firmado un convenio con el gobierno de Nicaragua desde febrero, ¿no? Tiene un convenio firmado para participar como observador, como acompañante, como lo que sea, en estas elecciones municipales, por lo menos. Bueno, yo no tomo como punto de referencia No, igual, ¿verdad? pues, no. Señor Alemán, perdón, Zelaya. a la Rosa Marina Zelaya, pues no es mi punto de referente ni ético ni nada que se parezca, pues ella en su conducta ha dejado mucho que desear como funcionaria, ¿verdad? Su vida me importa poco, ¿ves? Pero bueno, pues legalizaron a estas dos agrupaciones políticas, a Ciudadanos por la Libertad, que es de la señora Carmela Royer, Kitty Monterrey. alias Kitty Monterrey, le veo, porque me parece tan inmaduro que sigue usando su apodo de niña, pero es una persona adulta, en serio. ¿Ves? Pero bueno, pues doña Carmela y el de Saturnino estaban hablando que si eso creo que eso le cambia bastante a ver, ¿cómo decirlo? Es decir, van a ser unas elecciones municipales bastante agitadas, pues. Yo creo que ahí todo el mundo va a tener que trabajar, va a tener que trabajar fuerte, ¿verdad? En estas elecciones desde ya. Se están moviendo los partidos. Obviamente Managua la plaza más importante, pero yo no creo que sean muy tranquilas como las elecciones generales, las elecciones presidenciales. Pues el hecho de que vuelvan al redil la gente de Ciudadanos por la Libertad, tenés, bueno, al PLC, tenés a Saturnino Cerrato, no sé cuáles son los otros partidos políticos, eran como de 17, pero yo conozco esto, ¿verdad? ALN, el PLI. Uh-huh. Entonces que eso va a obligar a todo el mundo a trabajar, y a trabajar bastante. Pero ya en los próximos días ellos tienen que entregar todas sus estructuras ya completas, por menos el 80% de sus estructuras ya completas, o presencia en el 80%, en el 80% del país, sí. Sí. Ahora, yo no estoy tan convencido de que vaya a ser una competencia cerrada o agitada o disputada, pues. En algunos municipios sí,
¿verdad? Pero creo que en la mayoría no va a haber una mayor agitación electoral, pues. Creo yo, pues. O sea, estamos en mayo, y estando en mayo, vos no sentís ambiente electoral en el país. O sea, solo te quedan 5 meses para las elecciones, ¿verdad? Y por otra parte, sí veo que en algunos municipios va a haber una disputa relevante, sobre todo en municipios que fueron tradicionalmente plazas liberales y que hoy están en poder del Frente Sandinista. Se pueden citar varios ejemplos, pero sin embargo las plazas más importantes son Managua, Matagalpa, León, Chinandega, Estelí, Masaya, Granada, las cabeceras departamentales, más algunas ciudades relevantes como Corinto, como Chichigalpa, por decir dos, ¿no? Es decir, que son plazas económicamente importantes, o El Viejo, que es una plaza muy poblada. En el caso de Managua, además de Managua, está Tipitapa, que es una población muy alta, el sexto municipio de población en el país. El crucero, que es un asunto de orgullo. Pero el crucero, pues, en importancia poblacional y económica es muy relativa. Pues. Mucho, sí. En cambio, Diriamba, en el caso de Carazo, Nandaime, en el caso de Granada, en el caso de Huaco, Camuapa, es una plaza económicamente muy fuerte en la zona del centro del país. O en Matagalpa, vos tenés, además de Matagalpa, tenés La Dalia, que es económicamente muy importante. Es decir, hay un conjunto de municipios, que yo diría entre 25 y 30 municipios que son los más fuertes del país. ¿Dónde va a haber disputa? Yo creo en plazas que tradicionalmente fueron liberales hasta que el Frente Sandinista los desplazó. Por ejemplo, Corinto. Corinto fue liberal y hasta somocista. Pero bueno, pero esa es una plaza, por ejemplo, ahí va a haber pleito en el sentido electoral, pues ya los liberales anunciaron un solo candidato alrededor del PLC. Habrá que ver si los Ciudadanos por la Libertad se va a sumar a esa candidatura o va a proponer la propia, por ejemplo. Pozoltea, que siempre ha sido, la Pacentro, que siempre ha sido un problema, además. Pero la Pacentro es sandinista desde siempre. Por eso, pues, pero estoy diciendo que siempre ha sido un problema. Siempre ha sido un problema porque ha habido además mucha violencia. Casi en todas las elecciones municipales me has mandado ahí a la Pacentro, porque efectivamente son un problema. Ciudad Darío también se convierte, en un problema, así es. Es decir, que aunque sean hoy alcaldías sandinistas, pero siempre son un problema por las disputas y las fuerzas que presentan también los otros partidos políticos, sobre todo en el caso. Habría que meterlo en esa. Matiguá Matiguá es sandinista, Río Blanco es PLC, liberal, sí. Río Blanco es PLC, es decir, tenés plazas también importantes. Yo lo que digo, yo creo que sí, William, que para mí van a ser elecciones un poco más interesantes que las generales, pero un poco más agitadas. Pero van a ser un poco más interesantes y eso es bueno. Sí. Eso es bueno, para que nadie se duerme en sus laureles, eso es bueno. El hecho de que esté participando Ciudadanos por la Libertad marca alguna diferencia, es decir, porque en las elecciones generales, en las elecciones presidenciales, no estuvieron. Y ellos decían que ellos eran los que representaban a la democracia, ellos y el otro grupo, ¿no? Que eran los que representaban a la democracia, que el resto no, pero incluso, que eran satélites del Frente Sandinista y demás, ¿no? Pero incluso ahora están siendo cuestionados. Por eso te digo, va a significar algo. Lo que pasa es que el grupo que se salió, que el MRS, sí, ¿verdad? Y es la FAT, una cosa así, ¿verdad? Ese grupo está cuestionando y está diciendo, bueno, no hay que ir a... Que son zancudos, que no sé cuánto. Ahora, si uno te organizás para ser partido político y la esencia de la organización de un partido político es la toma del poder por la vía electoral, si no lo haces, ¿cuál es la alternativa que te queda? Está fuera totalmente. O sea, es absurdo. O sea, yo creo que hicieron lo correcto. Ya tienen su franquicia, a ver cómo la manejan ahora. Sí. Y no es que estén considerando no participar en las elecciones, están obligados según la ley a participar, si no automáticamente pierden la personería, pues tienen que participar, y yo creo que hicieron lo correcto. Ahora hay que ver qué fuerza logran tener y que si efectivamente son la oposición del país que ellos se autodefinen. Pues el PLC creo que tiene mucha fuerza en algunas zonas y creo que va a conservar algunas plazas, bastantes plazas creo yo, de las que tiene ahorita, porque creo que el PLC
tiene fuerza. Y además el oxígeno que recibieron con los resultados De las elecciones de las elecciones nacionales, generales, sí. Que eso fue importante para el PLC, es decir, respiró, ¿verdad? Respiró y eso es bueno porque de alguna manera también a tus simpatizantes o a tu militancia o a la gente afiliada a tu partido, pues también te le da cierta confianza, pues ya no estás machacado, ya no estás en la perracalle, pues por lo menos ya tenés una presencia un poco más importante en la Asamblea Nacional, eso te da, ¿verdad? Un poco más de fuerza pues a la hora de trabajar. Pues, ojalá y sean así. Yo Ahora, creo que se necesita. Veamos por el otro lado. Pues, yo creo que el Frente Sandinista tiene un enorme desafío interno y es saber seleccionar sus candidaturas por encima de las corrientes internas, que las hay. Sí. Hay distintas sensibilidades, para ponerle de algún modo, ¿verdad? Hay gente que aspira a ser alcalde, hay gente que aspira a ser reelecto y hay gente que fue alcalde y que quisiera ser otra vez alcalde. Hay distintas cosas en prácticamente todos los municipios. Cómo la dirección del Frente Sandinista logra amalgamar esas cosas y evitar fracturas que signifiquen abstención o fracturas que signifiquen irse con otro partido. Sí. ¿Verdad? Ahora, en esto creo que puede pesar lo que decía la encuesta de MIR hace un par de semanas, que decía de que el electorado que se autodefine independiente ha crecido y ha bajado el electorado que se define sandinista. Y esto puede suponer una fuerza electoral diferente en las elecciones de noviembre próximo. Pues, o sea, y yo quiero recordar aquí una cosa, pues no es una elección municipal, son 154 elecciones las que hay en noviembre. Cada municipio se maneja de acuerdo a sus prioridades, si ha sido buen alcalde, si me cae bien, si no me cae bien, si sirve o no sirve. La gente tiene otros criterios, pues no es el criterio nacional. Si se conoce, si no se conoce. Y creo Sí. que también incluso en el Caribe son cosas totalmente diferentes las que influyen, pues. En algunas zonas del Caribe no les tiene sin cuidado la elección municipal absolutamente, porque tienen otra tradición, tradición comunitaria, regionales, sí. por ejemplo, pues. Estoy hablando del norte, Huaspán, Prinzapolca, Bilwi, aún incluso hasta Mulucucú, las minas, en algún sector de las minas, y en el sur también hay muchos municipios ahí que tienen otra lógica, que no es la lógica municipal, es otra lógica, la lógica tradicional de sus autoridades tradicionales según sus costumbres, pues. Entonces, creo que hay que medir las elecciones municipales con otros lentes, pues, no con el lente tradicional de que van a medirse fuerza los grandes partidos. No es así, pues. Creo que hay que verlo según cada municipio, pues, según cada fuerza. Aquí me parece a mí que el asunto es si el Frente va a lograr retener todas las alcaldías que tiene en este momento. Que son 131, si mal no recuerdo. Y que fue ganando prácticamente una por una en las últimas 3 elecciones principalmente que logró recuperar. Desde 2000 fue avanzando. Sí. Desde 2000 viene avanzando. Ha ido increciendo en cada elección municipal. Sí. Ahora, es la primera vez que se van a elegir autoridades municipales para un periodo de 5 años, porque el de ahorita se prorrogó un año, pero fueron electos para 4. Ahora Sí. es la primera vez que van para 5. Ahora depende de cómo, porque hay liderazgos que están cuestionados, ¿verdad? En los municipios. Y bueno, ¿cómo va a llegar el sandinismo ahí? Es decir, que tiene que ver con la forma de elección, que cómo se decidan las candidaturas. Para mí estar mucho tiempo al frente de una responsabilidad de no 5 años, no 6 años, sino que 10, no sé cuántos años al frente de un municipio. Es cierto que es válida la experiencia y que conoces un montón de cosas, pero también te hace a veces no ver los problemas en su conjunto, pues, o minimizar algunas cosas. Entonces, ¿cómo elijan y para qué se elija? Yo creo que ahí va a estar también la clave de mantener algunos municipios, pues, es decir, que hay una queja que yo le he escuchado en muchísimos municipios, y es que sienten a los alcaldes o a las alcaldesas lejanos, burocratizados. sí.
que pasan más tiempo en reuniones en Managua que atendiendo a los ciudadanos. Pasan más tiempo en reuniones ahí, que planificación, evaluación y no sé cuánto, pero no en contacto con los ciudadanos y las ciudadanas. Pues creo que eso les va a pasar factura, ¿verdad? Va a pasar factura porque en muchos pueblos la gente está acostumbrada a platicar con su alcalde o su alcaldesa a la vez cuando se lo topa o lo que sea, pues, o que le resuelva, mira, necesito, voy a inventar, pues, mira, es que mi mamá está enferma y le tengo que hacer un ultrasonido, ayúdame con los 1,000 pesos, un ejemplo, ¿no? Estoy inventando un ultrasonido y entonces ya no existen esas cosas, pues andarte a la oficina tal y solicitarlo de tal manera. Y eso, en los pueblos pequeños sobre todo, cuenta. Y la gente se resiente. Y te pasan resiente. Sí. Hay mucha gente que ya ni se acerca a la alcaldía porque dice, ahí no te lo resuelven para nada. Ha habido un esfuerzo nacional en todas las municipalidades, por ejemplo, en los espacios recreativos, los parques y las plazas de feria, por ejemplo. Pues. Pero hay otras cosas, las pequeñas cosas, creo que ahí es donde han fallado la mayoría de los alcaldes. Bueno, sí, por eso no deja de ser un gran reto para el sandinismo y también para el Frente Sandinista y para el resto de partidos políticos. El resto de partidos políticos. Pues dice, ¿cómo vas a hacer en estas elecciones? Si vas a apostar a todas o vas a centrarte en un grupo de ciudades que vos, municipios que vos podás pelear. Pues de esas cosas que... De la oposición. Claro, en el caso de la oposición tiene que ver también con sus candidatos y en el caso del sandinismo que escoja a la gente más representativa, a la gente que más siente. Te digo, la población. Un factor más, ya nos está cambiando el tiempo y nos falta el caso de los pipitos, ¿verdad? Pero hay una cosa más que va a gravitar en estas elecciones y es la aspiración de algunas comunidades de convertirse en municipios. Por ejemplo, en el caso de San Lorenzo, Tecolostote vienen peleando por ser municipio hace muchos años. O por ejemplo, Pero esa no es una decisión que se tome en estas elecciones municipales. Yo no estoy diciendo que se va a tomar esa decisión, Néstor. Estoy diciendo que eso va a gravitar en las elecciones. Los habitantes de Colostote no se sienten identificados con las autoridades que son de San Lorenzo, a menos que el candidato sea de Tecolostote. Claro. Y sucede exactamente o en el caso de Paigua, en el caso de Paigua, con Ubú y Paigua. Es decir, ahí otro problema. O el caso de Guaslala. Entre Guaslala y, ¿cómo se llama esta comunidad? Que es más grande que el casco urbano, el Naranjo, es mucho más grande que el propio casco urbano de Guaslala. Te estoy citando 3 ejemplos, pero hay más ejemplos. En el caso de Tipitapa, ya por ahí anda las maderas, las banderas, por ahí van, ya que ya son cascos urbanos grandes. Te puedo citar más ejemplos, pues, pero creo de que esto también es importante tomarlo en cuenta para las siguientes municipales, que creo que ya hace falta una reforma. Creo que hace falta hace rato, pero bueno, no se hizo. Creo que hace falta una reforma de la división político-territorial del país. El caso del Viejo también. El caso del Viejo. Que hay una parte de Potosí, de toda esa zona, que además que es lejísima. Ese es Morazán. Sí, que además que es lejísima, sí. Incluso la parte norte de Chinandega se siente desatendida por todo el resto, porque están lejísimos, están a 70 kilómetros de la cabecera departamental y hasta ahí tienen que hacer muchas gestiones. Por ejemplo, pues, es decir, o la gente de San Isidro se siente más cerca de Estelí que de Matagalpa. Por ejemplo, sus hijos estudian en Estelí, comercian con Estelí más que con Matagalpa, o lo que ocurre lo contrario. Los de Yalí se sienten más estelianos que ginoteganos muchas veces, pues. Por la vía. Sí. Porque es más cerca, más accesible. Creo que estas son realidades que hay en el país que tienen que ser tomadas en cuenta, me parece a mí, que pueden gravitar en algunos municipios en la decisión electoral y que habría que considerarla para las elecciones de 2022, pues, que cuando tocan las siguientes municipales. Pero bueno. Y bueno, el papel de la OEA también va a ser importante. Que si son observadores, que si son acompañantes, lo que sea, pero también va a ser importante. Y a fin de cuentas, ya se suscribió un acuerdo con ellos, cumplirlo. Así es. Y eso seguramente va a abrir la puerta para otros más, ¿no? 6:16 en la mañana. Me parece a mí que esta es la noticia que sacudió a la opinión pública la semana pasada y todavía esta semana arranca sonando un poco el tema de la denuncia que hizo Los Pipitos contra la Fundación Teletón y luego las respectivas conferencias de prensa. Para mí aquí el asunto es qué es lo que va a pasar con los beneficiarios de estos dos programas.
que me parece que tanto por lo que ha dicho uno como por lo que ha dicho el otro, han quedado heridos los dos programas, tanto los Pipitos como la Fundación Teletón. Yo no lo percibo así. Yo creo que los que quedaron como delincuentes son los del Teletón. Yo creo que la gente respalda a los Pipitos. Y creo que quedó clarísimo, pues como es posible que vos hagas un evento. Yo creo que el común de la gente no sabía Sí. que lo que le donaba en el Teletón era para una fundación y que después de un filtro y de quedarse con una parte del dinero pasaba otra parte a los Pipitos. Yo creo que la gente no lo sabía. Pero yo te cuento que yo hice la entrevista, como nosotros transmitimos el Teletón, ¿no? Desde hace 17 años transmitimos el Teletón. Yo hice la entrevista y hablé con Bonilla, que es miembro de la Junta Directiva del Teletón, y yo le pregunté cómo se distribuye ese dinero, y él explicó en ese programa antes del Teletón, una semana antes del Teletón, cómo se distribuye ese dinero. Pero vos no sabías todo lo que ocurría, ni qué porcentaje le pasaban a los Pipitos, ni En nada de eso. porcentaje, no, pues, pero sí por que, eso, que una parte del por eso, dinero, por ejemplo... pero vos creías que todo lo recaudado iba para los Pipitos. A ver, Vos no sabías que un gran porcentaje se lo dejaban para gastos administrativos, que incluye salarios y una serie de cosas. Y para... ¿Cómo no? Para la, ¿Cómo no? para la fundación. Que eso sí quedó explicado ahí. Por eso, Sí. para la fundación. Pero eso para vos. Pero el común, la mayor parte de la gente... Pero eso Néstor, quedó en el programa. Pero la Sí. mayor parte de la gente, inmensa mayoría del público nicaragüense no se había desayunado de esto. Porque cuando vos incluso- le dabas a las alcancías que andaban en la calle, vos creías que se Era lo para estaba los dando a Pipitos. los Pipitos. Y resulta que no. Que era para una tal fundación que te administraba los reales y que una parte se la quedaba y la otra parte le entregaba. La mayor parte de la gente decía para los Pipitos. Y esa es la marca, para hablarlo en términos comerciales, que se vendía. No era la tal Fundación Teletón. O sea, y después además nos desayunamos que hay un acuerdo, que hay una marca registrada que se llama Que es Teletón. ma- Es increíble, pues. O sea, comercio con la desgracia, con la tragedia que viven muchos niños y niñas, ¿verdad? Abandonados a su suerte en la miseria, pues es una barbaridad. Pues yo te digo, los Pipitos cometieron un error en el año 2000 al firmar ese tal convenio. Y cometieron un error porque si además se acomodaron, vamos a esperar cada año la colecta y después vemos. Entonces yo creo que ahora que han llegado a la conclusión, primero rompen con el Teletón y van a volver a sus A raíces. sus orígenes. Yo creo que es importante eso. Además que ellos administran el resto. Son 6 las que Construyeron. con los fondos del Teletón. Sí. Pero el resto, que son más o menos como 39, siempre han estado trabajando con los Pipitos y tienen un presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional y gestiones que ellos hacen, y con eso han mantenido el resto. O sea, y la gente de la fundación quiere estos centros, que efectivamente a mí me parece que fueron muy ingenuos o se confiaron mucho en la gente que los representaba a los Pipitos, que a fin de cuentas se fue a la fundación porque eso es lo que te representaba, el show, pero y las cámaras, las Y el entrevistas salario. y los reales. Pero todo eso lo aceptó los Pipitos, porque Por los eso. Pipitos era Por- parte de pero la es que te del estoy Teletón. diciendo. No, estamos diciendo Sí. que ellos cometen un error de origen al firmar ese tal convenio. Donde ellos aceptan. La marca era de esta 2030, no sé cómo se llama. Pero además. No, la marca es de Oritel. Sí. La marca, es de- pero la sí. marca En la Nicaragua. tenía el Club El 2030. Club Activo 2030, correcto, Y- que hace la alianza con los Pipitos para crear Así. la Así. Fundación Teletón. No, Sí. la fundación no se crea No. de los Pipitos, se crea al margen. Salió creada la Fundación Teletón, que no era la idea. Porque aquí, si hubiera sido a dos bandas, no estaríamos en este problema. Los Pipitos organizando el Teletón, que así debería ser, y los dueños de la marca, que Pero me yo- parece absurdo. Pero, es me que pare- de- pero- de- pero- es que pero desde yo el creo primer que año fue así. Por eso, pero es que el Por problema. eso me estoy refiriendo. Pero además el problema No, ha el sido primer año eso. no fue así. ¿Cómo no? Ya iban los Pipitos. Los dos primeros años fueron los Pipitos los que hacían Sí. todos los 2 primeros años, que ahí fue cuando la radio transmitió, la primerísima se sumó a esos 2. Después se notaba que había otra cosa, hermano. Nosotros nos fuimos por eso. Pero Sí. además hay otra cosa.
que yo se lo he planteado a alguna gente de los Pipitos. Si saben que hubo gente que malversó, porque están, Los y documentos. los tiene ahorita el Ministerio de Gobernación, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no los acusaron? Hay un piche ¿Cómo- ahí que cómo? está en la Fundación Teletón que tiene una ristra de robo Sí. en los Pipitos que no En los jugando. que robó en los Pipitos y aparece después como funcionario de la Fundación Teletón. ¿Cómo puedes permitir esa cosa? ¿Cómo puedes tener un ladrón que se te lleva reales de un proyecto tan importante y tan sensible como es el tema de los niños con discapacidad y lo tengas ahí, salga en televisión y aplaude, ese es un ladrón? ¿Por qué no lo denunciaron? Y además, ¿por qué no lo dijeron? No lo hicieron. ¿Por qué permitieron que fuera que tuviera una importante hombre. responsabilidad, para no decir Gente que salió, se fue y lo indemnizaron $12,000. ¿De qué palo? Y te salen como voluntarios. No es cierto, es un gran negocio. Convirtieron a los niños con discapacidad en un gran negocio. Por eso es que es correcto que ellos vuelvan a sus orígenes, que además fue muy importante. Yo decía, pues además muy revolucionario porque nos enseñó a ver la discapacidad de otra manera. Así es. De otra manera, y no es posible que quede en manos de mafiosos, no me parece, pues. Yo creo que eso incluso hace que la mayoría de la gente los esté Hay un respaldando. dato clave que lo dan los Pipitos. Dicen los Pipitos: la inversión en el evento televisivo que se hace cada año es cada vez mayor, y sin embargo, en precios constantes, la recaudación sigue siendo igual. Mm. Eso es clave. Pero además, el famoso show televisivo que arman, es decir, que ese show televisivo no produce mayores ingresos, sino que mayores gastos. Entonces, con mayor razón aún, que hay un evento desde la gente, desde el pueblo nicaragüense, o como era antes, que se organizaban en las comunidades para ir a hacer la colecta, que busquen a las personas adecuadas para administrar esas alcancías y las donaciones desde el pueblo nicaragüense y no desde estas entidades que son parásitas, son parasitarias. Pues. Yo creo que es muy importante que los Pipitos vuelvan a sus orígenes. Y yo te digo, a mí me convencieron en su argumentación. A Los mí no. Pipitos. Sí, los Pipitos. Claro. Y además, solo saber que estaba en Taboada ahí, con solo eso, hermano. Y no te acordás toda la barbaridad que hizo Taboada con Toño Lacayo, semejante ladrón. No, hombre, con solo que ahí me desayuné yo que Taboada era el presidente del Teletón. Decime vos, no, hombre. Y otro dato, porque no te veo muy convencido. Ninguno de los directivos de la Fundación Teletón tiene hijos con discapacidad. Ninguno. Mencióname uno. Ninguno. Y en Ningún- cambio los Pipitos son padres de Son familia, padres de familia o abuelos. que saben cómo tratar este tema. Don Leonel Argüello, que era el presidente Don antes, Leonel sí, antes de Don Leonel Pepito. sí, Ah, Don Leonel claro. sí, Sí. Don Leonel. Y Don Ah. Leonel fue saliendo, luego quedó Don Leonel y le dio Don Leonel como efectivamente un símbolo, un señor, Claro. ¿verdad? Sí. Que incluso me decían la gente de los Pipitos que fueron a explicar, mire, va a pasar esto, porque bueno, es todo lo que él construyó, imagínate para un señor lo que significa, No, bueno. Leonel Argüello tiene ¿verdad? una trayectoria Sí, es Don Leonel. íntegra, pues. Pero una vez fuera Don Leonel, se volvió fiesta el asunto. Mm. Y ninguno de los actuales, de los que aparecieron, por ejemplo, en la conferencia de prensa, tiene hijos con discapacidad, ni familiares, ni nietos, ni nada. Entonces eso, lo que te interesa es eso, pues el negocio, el show, La las figuración. cámaras, vinculado a un tema Ahora, ¿cuántos de estos directivos discapacidad. tienen salario ahí? El director ejecutivo lo tiene, El director ejecutivo lo tiene, sí. y alto. Buen salario, gana bien, figura bastante. Y tiene otras cosas, pues, pero bueno, ¿para qué hablamos? Sí, es que tienen que Porque decirlo, son los Pipitos. en la publicación que salió ayer, me parece, en los periódicos, veía yo que había para salarios $100 y pico de $1,000, ¿no? Al año. Ujú. Lo que me puse a hacer el cálculo para 13 salarios, para 13 personas. El cálculo me salía por $700 mensuales. Promedio. Promedio, Pues no sí, me va a decir que la promedio, afanadora gana promedio, 700. no, estamos- No va a decir claro. que la afanadora gana Ah. $700 o la secretaria, pero también están incluidos esos salarios. cuando estamos hablando de 13 personas, porque es decir, lo que yo entiendo es que aquí se están pagando
salarios de especialistas. Pero ¿para y qué de- vas a pagar oye, salarios de la Fundación Teletón si tenés al aparato de los pipitos? ¿Para Porque qué? justamente al aparato de los pipitos, a los especialistas de los pipitos se les está pagando con salario Teletón. Por eso, pero Sí. ¿para qué vas a tener otro aparato diferente en el Teletón? ¿Para qué? Si el Teletón es una vez al año. Pero es, que ¿Para qué? pero es que la fundación se convirtió en un negocio, Sí. en eso, en una fundación. En una fundación se convirtió en un negocio. Y por eso es que fueron desplazando a los pipitos. Y ellos también cometieron dejaron el grave desplazar. error De de dejarse desplazar o la ingenuidad o la babosada. Pues. Siendo miembros de la fundación. Claro, lo fueron Sí. desplazando. Lo fueron desplazando. Entonces, cuando ya empiezan a pedir cuenta, porque hay otra gente que espérate, Pero además, hay que es un revisar. mentiroso. Manda una carta a los pipitos. Entréguenme los centros. Eso dice la carta. Y en la conferencia de prensa sale diciendo que jamás han pedido que desalojen. Es un mentiroso. Descarado, además. Eso digo en la conferencia. En la noche les estaban sacando la carta. Y ahí está firmada por él, José Benor Tahuada. Es un mentiroso. Además de ladrón, es un mentiroso. Ahora, este es un pleito que tiene ya bastante tiempo. Sí. ¿Ah? Tiene bastante Sí. tiempo. Sí, ¿no? lo que pasa es que hubo un momento en que gente un poco más beligerante y que sabe también que son abogados, etcétera, pues entonces empezó a decir, espérate, que las cosas no están bien, nosotros vamos a volver a nuestros orígenes, quédense ustedes, pero los centros son nuestros. El más grande, que es el que queda por la, ¿cómo se llama? Aquí en Bolonia. Sí, Sí. ese centro es de los pipitos, el terreno es de los pipitos, el centro es de los pipitos y con Tenemos ese se que quiere ir. quedar Teletón. Bueno, Si no te convenció eso, estás mal. con esto cerramos el programa este lunes. Agradecemos mucho su sintonía. Nos escuchamos el próximo lunes. Los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.